día tengan todos. Hoy vamos a tratar sobre los nuevos targets en la artritis reumatoide. Mi nombre es Luis Edmundo Vázquez. Soy médico reumatólogo ejerciendo acá en los Estados Unidos. Tengo mi práctica privada, la cual se llama Texas Arthritis and Rheumatology Specialist. Soy profesor asistente de medicina adscrito a la Universidad de Texas en el este de Texas, acá en Tyler. No tengo ningún conflicto de interés y no trabajo para ninguna casa médica. Como ustedes saben, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria autoinmune primariamente caracterizada por compromiso articular, con una sinovitis severa y es acompañada por manifestaciones en órganos extraarticulares, tales como la neumonía intersticial, la vasculitis, las úlceras corneales, problemas renales, hepáticos, etc. Además de sus síntomas clínicos, incluyen el dolor, inflamación, rigidez matutina en múltiples articulaciones, fiebre y malestar general. La destrucción articular es progresiva desde el inicio, de ahí que el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno es esencial. La terapia paliativa con esteroides y antiinflamatorios ha sido utilizada, pero actualmente con el advenimiento de los medicamentos modificadores de la enfermedad, o DMARD, los cuales se usan para suprimir las anormalidades inmunológicas y controlar la actividad de la enfermedad. Los DMARD se clasifican, como veremos más adelante, en tres: los convencionales, biológicos y con target sintético. El uso de estos medicamentos ha permitido lograr el control de la actividad de la enfermedad y eventualmente llegar a una remisión. Y este puede ser el objetivo principal, lo que se conoce como treat to target, otro término que definiremos más adelante. Esto puede prevenir la discapacidad física permanente. Con el advenimiento de terapias con objetivos moleculares, se ha permitido el uso de estos tratamientos basados en mecanismos patológicos, tales como estrategias terapéuticas que se han aplicado para el tratamiento de varios trastornos autoinmunes. En el futuro, tratamientos más efectivos y seguros van a surgir, también estrategias terapéuticas apuntando hacia la remisión o curación. Se espera que en un futuro vendrán medicamentos con mayor precisión molecular. En los últimos 20 años han habido muchos cambios en cuanto a la artritis reumatoide. En primer lugar, el diagnóstico se hace tempranamente. La aparición de los criterios para diagnosticar la artritis ha cambiado y también la prueba anti-CCP se ha convertido en un instrumento esencial para el diagnóstico de la artritis. Se ha notado la importancia de usar tempranamente los DMARD, también un uso más generalizado y efectivo del metotrexate, agregando ácido fólico para contrarrestar algunos efectos adversos comunes. Aparte, también utilizamos dosis más altas de metotrexate y cuando no hay una respuesta adecuada, estamos utilizando el metotrexate por vía subcutánea o intramuscular. En cuanto a la artritis reumatoide, surge el término treat the target, que es otra gran reseña de hoy día. El treat to target o tratamiento por un objetivo, este abordaje se refiere al monitoreo frecuente y meticuloso de la actividad de la artritis usando instrumentos validados y la modificación del tratamiento para minimizar la actividad de la enfermedad con el punto de alcanzar un objetivo predefinido. En este caso, el objetivo predefinido es disminuir la actividad inflamatoria de la artritis y alcanzar una remisión. Cuando hablamos de reducción de dosis de un medicamento, lo hacemos cuando un paciente ha llegado al target y se menciona que deberá permanecer el paciente
por lo menos 6 meses en el target antes de comenzar a disminuir la dosis de un medicamento modificador. Para poder tratar la artritis reumatoide, primero hay que diagnosticarla, por lo que existen criterios ACR-EULAR del 2010 para facilitarnos su diagnóstico y tratamiento. El punto de partida es la inflamación de por lo menos una articulación con sinovitis clínica definitiva y que esta sinovitis no puede ser mejor explicada por otras patologías, tales como la osteoartritis, otras enfermedades del colágeno y las cristalopatías. El sistema es basado en 4 parámetros esenciales, el cual el primero es el compromiso articular. Vean ustedes que las articulaciones pequeñas tienen más valor que las articulaciones grandes. Y entre más articulaciones comprometidas, mayor número de puntos tendrán. El segundo parámetro es la serología, que quiere decir si tiene positivo o negativo el factor reumatoide y los anticuerpos anticitulina. La duración de los síntomas, si es mayor o menor a 6 semanas. Y finalmente los reactantes de fase aguda, que es la proteína C reactiva o la eritrosedimentación. Si el paciente llega a 6 o más puntos de un total de 10, el diagnóstico de artritis reumatoide es definitivo. O si hay erosiones típicas en la radiología de la artritis reumatoide, no importa la cantidad de puntos. También se puede hacer un diagnóstico de artritis definitiva de esta forma. Si el paciente cumple con el puntaje adecuado, hay artritis, y si no cumple, no hay artritis y se buscarán otras causas que podrían explicar esta inflamación. Al diagnosticar la artritis reumatoide y durante el curso de su tratamiento, hay que evaluar el nivel de severidad para así poder tener un objetivo al cual queremos llegar. De los más utilizados son el DAS28, el CDAI y el SDAI. Es muy fácil hoy en día encontrar en línea muchos de estos calculadores que nos hacen el trabajo más fácil. Por ejemplo, ustedes solo entran el número de articulaciones dolorosas y el número de articulaciones inflamadas. Entran el valor de la eritrosedimentación o de la proteína C reactiva y la escala global que el paciente contesta él mismo, y es una numeración del 0 al 100 en cuanto a cómo el paciente se ha sentido en la última semana. 0 siendo el mejor y 100 lo peor. Entonces presionan este punto acá abajo donde dice calcular y da la numeración final. Aquí vemos que el puntaje es mayor. Si el puntaje es mayor a 5.1, hay una actividad alta. De 3.2 a 5.1, una actividad moderada. De 2.6 a 3.2 a una actividad baja, y menos de 2.6 una remisión. El CDAI es una escala modificada en donde tenemos el conteo de articulaciones, al igual que el anterior, pero incluye el assessment global del evaluador del paciente, no solo la del paciente, pero la del médico tratante. Este calculador no utiliza el reactante de fase aguda. El SDAI es similar, solo que utiliza la proteína C reactiva, similar al CDAI. Al estudiar los DMARDs me pareció interesante ver un poquito sobre la historia. El primer DMARD utilizado fueron las sales de oro, allá a principios del siglo XX. El doctor Jacques Forestier
describió que las sales de oro podían tratar la artritis. Las sales de oro se utilizaban para tratar la tuberculosis en ese entonces, pero se vio que no trataba la tuberculosis, pero la artritis sí mejoraba. Aparte, en 1961, el Empire Rheumatism Council recomienda esta terapia. El Empire Rheumatism Council era un precursor de lo que ahora es el Eular. Los glucocorticoides inicialmente utilizados en 1948 en un estudio seminal de la clínica Mayo, el doctor Philip Hench trató a 14 pacientes con artritis reumatoide con resultados muy positivos. Y esto le otorgó a él, a Kendall y Reichstein, el Premio Nobel de Fisiología por elucidar las propiedades antiinflamatorias de los esteroides. En 1950, el doctor Richard Kaufner describe esta molécula aminopterina con estructura similar al metrotexate, que era efectivo para tratar la artritis. El metrotexate nace de acá y originalmente se utilizó para tratar el cáncer. En la década de los 80, el doctor Lloyd Oldham, en Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, identificó el factor de necrosis tumoral. Y este otro investigador, Bruce Butler, y sus colegas descubrieron la caquetina. Luego se demostró que estas dos sustancias, el TNF y la caquetina, eran la misma sustancia. El primer anticuerpo contra factor de necrosis tumoral se llamaba CA2, centoxina. Eso fue allá por los 90s. Primer anticuerpo monoclonal quimérico dirigido hacia TNF. Los estudios iniciales fueron en la sepsis, pero tuvo resultados fallidos y nunca se logró comercializar el medicamento o llegar a las etapas de aprobación. Pero fue una piedra angular en el nacimiento de otros anticuerpos monoclonales quiméricos, y ahí surge el infliximab, el primer anti-TNF en 1998. Justamente este año, en el 2021, en julio, aparece en la revista Arthritis and Research las recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología sobre el tratamiento de la artritis reumatoide. En estas recomendaciones siempre se hace énfasis que la artritis reumatoide requiere una evaluación temprana, diagnóstico y tratamiento. Las decisiones sobre el tratamiento deberán ser tomadas entre el médico tratante y el paciente. Ya no es como antes, que el médico presentaba el tratamiento al paciente y el paciente se iba a su casa con su receta. Ahora, más bien, al paciente se le educa, esa es nuestra obligación, educar al paciente con las diferentes opciones, efectos secundarios que pueden existir en los medicamentos, y entre ambos se toman una decisión cuál será lo más indicado para el caso de ellos. Las decisiones para el tratamiento deberán ser reevaluadas al menos cada 3 meses, basados en la eficacia y tolerabilidad del DMARD. Todo esto está en las recomendaciones actuales del tratamiento de la artritis reumatoide. Los tratamientos DMARD actuales mencionados en este reporte son los DMARD convencionales, la hidroxicloroquina, la sulfasalazina, metrotexate y leflunomid. 2, los DMARD biológicos, donde están los inhibidores del factor de necrosis tumoral, el etanercept, adalimumab e infliximab, golimumab y certolizumab pegol. Los inhibidores del coestimulador de la célula T, CTLA-IG, el abatacept, nombre comercial Orencia. Los inhibidores del receptor de la interleuquina 6, cual está el tocilizumab y sarilumab. El tocilizumab últimamente
con, ha tomado mucha importancia con el tratamiento de pacientes graves con COVID. Los anticuerpos anti-CD20, la célula B activada del receptor CD20, donde se encuentra el rituximab. En tercer lugar, tenemos los DMARD targeted sintéticos, que son los inhibidores de las Janus kinases o JAK. Y ahí tenemos el tofacitinib, el baricitinib y el upadacitinib. En cuanto a esto, son unos tratamientos novel que son orales y su vida media es corta, durando menos de 24 horas, por lo que se facilita su suspensión si es necesario. El baricitinib también se está utilizando para el tratamiento de pacientes con COVID severo. Entonces, en el 2021 contamos con más de 23 diferentes DMARDs. Si ustedes ven en la columna de la izquierda, también se menciona la azathioprina, que también tiene cabida en el tratamiento de la artritis reumatoide en ciertas instancias, la aminociclina, que también se puede utilizar, el oro, que hoy actualmente ya no se utiliza, pero era una droga fantástica para inducir remisión. Sin embargo, tenía muchos efectos secundarios. La penicilamina y ciclosporina A, que en lo personal ya no los utilizamos. Ahora, del lado derecho tienen los factores 6 inhibidores de TNF, la anakinra, que inhibe la interleuquina 1, rituxan, el abatacept, 2 inhibidores de interleuquina 6 y 3 bloqueadores de los JAKs. En total, 23 DMARDs, por lo que asumiendo que no utilizamos los últimos 3 en la columna de los convencionales, hay una combinación que podemos hacer de más de 3.300 combinaciones para tratar la artritis. Podríamos pasar toda la vida tratando esta enfermedad sin llegar a terminar en cuántas combinaciones. ¿Qué recomienda la guía o las recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología? Si hay una artritis moderada a severa, la recomendación es monoterapia con metrotexate. Se pueden utilizar esteroides inicialmente, preferiblemente a dosis o tratar de mantenerse en dosis bajas, abajo de 10 miligramos, idealmente 5 a 7.5 miligramos, para que sirva como puente mientras el metrotexate comienza a funcionar. Y si hay artritis reumatoide con actividad baja o leve, utilizaríamos lo que es la hidroxicloroquina, la sulfasalacina, o en algunos pacientes directamente utilizaremos el metrotexate o leflunomida. ¿Cuándo agregaremos otro DMARD? Pues se agregará después de haber mantenido al paciente con más de 3 meses de tratamiento optimizado con metrotexate. Si aún así no logramos controlarlo, ahí es donde vamos a utilizar el biológico o el targeted sintético. O si hay limitaciones económicas o preferenciales, utilizaremos la terapia triple, la que es metrotexate o leflunomida más hidroxicloroquina y sulfasalacina. También se recomienda o hay una preferencia en este reporte a utilizar, si vamos a cambiar el DMARD biológico, se cambiará a uno de diferente clase y no en la misma clase. Por ejemplo,
No podemos cambiarlo a otro TNF cuando estamos utilizando TNF. Y lo mismo es con los targeted sintéticos. No vamos a utilizar el Xeljanz o tofacitinib, no lo vamos a sustituir por el upadacitinib, sino que vamos a cambiar hacia un biológico. Pero ¿qué dice aquí este señor? Sigo siendo el rey. Pues no solo es el eslogan de este personaje muy famoso, Vicente Fernández, sino que también es el eslogan de los reumatólogos en cuanto al metrotexate. El metrotexate aún es considerado el mejor medicamento modificador de la enfermedad. Es el más efectivo. Hay estudios que lo respaldan que es comparable a los biológicos, es más económico, más seguro que relativamente que los biológicos y que los bloqueadores de los JAKs. 50% menor probabilidad de efectos adversos y la tolerabilidad es mitigada por el ácido fólico. Usamos hasta 3 hasta 5 miligramos al día y especialmente la tolerabilidad es mitigada también si se usa por la vía subcutánea. Este estudio, el Premier Study, que apareció allá en el 2006, solo es para mostrarles que el metrotexate, incluso a dosis subóptimas, que ellos lo consideran 16.9 miligramos por semana, era mejor que el tratamiento con adalimumab a dosis óptima, o sea, 40 miligramos cada 2 semanas. Y vemos que se alcanzaron puntuaciones ACR 20 y 50 casi similares. Ahora, ¿por qué continuamos utilizando metrotexate? Pues la biodisponibilidad del metrotexate cuando es de vía oral va disminuyendo a medida que aumentamos la dosis. Por eso ahora se recomienda dividir la dosis en dos. Cuando damos más de 15 miligramos por semana, se reparte la dosis por la mañana y en la noche en las mismas 24 horas. Y como verán, si lo utilizamos por vía subcutánea, la biodisponibilidad es mucho mejor. La dosis recomendada inicial en las primeras 4 a 6 semanas es de 15 miligramos por semana, a menos que el paciente sea un paciente anciano o con peso muy bajo, o si existen otras indicaciones para utilizar una dosis más baja. Si se requieren dosis más altas, como ya les mencioné, más altas de 15 miligramos, es recomendable dividir la dosis en un periodo de 24 horas. También aumentar la dosis de ácido fólico si hay efectos adversos o sustituir la administración a vía subcutánea antes que sustituir el medicamento. Existen algunas contraindicaciones, por supuesto, de usar el metrotexate. Por ejemplo, una mujer considerando concebir o amamantar, o si ya está embarazada, o que va a utilizar otro medicamento modificador y no utilizaremos el metrotexate. Si desea concebir también y ya está utilizando metrotexate, le es recomendable que suspenda el medicamento por lo menos 6 meses o hasta un año antes de concebir, por lo que ustedes ya saben, tratando de evitar la teratogénesis que este medicamento posee, o que pierda el producto. Pacientes con insuficiencia renal, estadio 4 o 5, y hay que tener precaución en el estadio 3.
Enfermedad hepática significativa, pacientes con antecedentes de hepatitis B o C o de otro tipo. La ingesta excesiva de alcohol también es no permitido. Y si hay una historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o otra enfermedad inflamatoria pulmonar, es recomendable no utilizar el metrotexate en estos pacientes. En resumen, en este gráfico se resume lo que ahora se recomienda, y es que al hacer el diagnóstico de artritis reumatoide, si no hay contraindicaciones, comenzamos metrotexate. Si hay contraindicaciones, utilizamos los otros DMARDs convencionales, ya sea leflunomide, sulfasalacina o hidroxicloroquina. Combinarlo por corto tiempo con esteroides si hay mucha inflamación. Reevaluamos a los 3 meses, ya habiendo modificado la dosis, y vemos si alcanzamos un target o si hemos mejorado la calidad del paciente. Si lo logramos, continuamos con este tratamiento. Luego decidimos cuándo reducir la dosis cuando hay una remisión sostenida. Si no lo logramos controlar y el paciente tiene factores pronósticos pobres, tales como elevación del anticuerpo CCP o el factor reumatoide, o si tiene altos niveles de reactantes de fase aguda, o si ha fallado ya la combinación de dos DMARDs, ahí es donde agregamos el biológico o el inhibidor JAK. Si no hay factores pronósticos pobres, regresamos a la fase 1 a utilizar la combinación de metrotexate con los otros DMARDs. Reevaluamos a los 3 meses. Si se alcanzó el target a los 6 meses, si no lo logramos, cambiamos el biológico o el JAK. Si lo logramos, pues continuamos este tipo de tratamiento y eventualmente al llegar a la remisión, comenzamos a disminuir poco a poco los intervalos de administración de los biológicos y a disminuir la dosis de los DMARDs convencionales. Este gráfico es para mostrarles los diferentes puntos de bloqueo de los diferentes medicamentos biológicos. Y lo interesante es que el resultado final es tratar de disminuir la actividad del osteoclasto y la multiplicación desmedida de los condrocitos, para así poder evitar la destrucción de los huesos. La terapia intensiva es requerida para llegar a una remisión, o sea, una observación meticulosa, se puede decir obsesiva y compulsiva, valga la redundancia, de los pacientes, para llegar a una remisión. Entonces, esto lo hacemos, ¿por qué? Porque queremos evitar que haya un daño articular, y lo logramos con metrotexate agregando el DMARD biológico o el inhibidor JAK. Aquí vemos que al llegar a la remisión, pues vemos que hay un mantenimiento, adherencia al tratamiento, seguridad en el manejo, eficacia en el manejo y los resultados que nos reportan los pacientes. Cuando llegamos a una remisión sostenida, entonces comenzamos la desescalación del tratamiento. En el reporte del Colegio Americano, las nuevas guías, se recomienda primero tratar de eliminar los esteroides y los antiinflamatorios, y en segundo lugar, comenzamos con los convencionales, luego los biológicos o los targeted sintéticos. En la práctica,
les puedo decir que esto, francamente, es un pequeño porcentaje nada más que vamos a lograr. Hay muchos pacientes que van a continuar requiriendo su metotrexate, incluso a dosis bajas, pero también una dosis baja de prednisona los mantiene bien. Incluso hay algunos que se encuentran tomando 1 o 2 miligramos de prednisona al día y con esto ellos están bien. Al disminuir las dosis de estas, tienen recaídas. Pero eso personalmente es en mi práctica. Vamos a hablar un poco, tocar sobre los últimos medicamentos que surgieron, los inhibidores de JAK, las indicaciones y el efecto. El primer JAK fue el tofacitinib o Xeljanz. Se aprobó hace ya casi 10 años y es el Xeljanz de 11 miligramos. Se utiliza una vez al día. Antes existía el de 5 miligramos y era 2 veces al día. Ahora ya solo contamos con el de 1 al día, el XL. Y se utiliza para la artritis reumatoide, la psoriasis, artritis psoriásica y la colitis ulcerativa. En el 2018 apareció el baricitinib, que se le conoce como Olumiant. Y este medicamento es de 2 miligramos, es una tableta diaria. Se utiliza también y ha tomado auge el tratamiento para el COVID severo. Se utiliza una dosis de 4 miligramos al día por 2 semanas. Las limitaciones del uso de estos medicamentos no se recomiendan combinarlas con ningún otro biológico ni con inmunosupresivos de alta potencia, por ejemplo, cuando utilizamos gran cantidades elevadas de azathioprina o ciclosporina. Los efectos adversos más severos se reportan en se le llama black box warning o una advertencia de caja negra. No sé, las advertencias más serias que se ponen a los medicamentos son las infecciones serias, también igual que los biológicos, las malignidades, las trombosis, pacientes que tienen riesgo o tienen más propensidad a trombosis venosas profundas, tales como pacientes con cáncer o tratamientos hormonales, pacientes con anticuerpos fosfolípidos, tendencia a trombosar, también están contraindicados. Y al igual que los biológicos, la tuberculosis, infecciones por hongos sistémicas, enfermedades severas como neumocistosis, bacterianas, pacientes con herpes zóster a recurrencia y otras infecciones oportunísticas. El último JAK inhibitor que salió fue el upadacitinib o Rinvoq en el 2019, muy popular también, ahora se está utilizando bastante. Y es el último de los JAKs aprobados. Existen otros 2 que están por salir. Este solo es una figura para mostrarles un poco dónde es que actúan. Esta es la membrana celular, aquí está el receptor de la citoquina. Existe el receptor, esta porción del receptor de citoquina, el JAK está acá. Estos son los JAKs. Por un mecanismo de fosforilación, hacen un dímero, reclutan a esta proteína, STAT, que son parte del sistema JAK, y esto lo que hace es una dimerización, el cual entra al núcleo y comienza una transcripción. Este gráfico un poco más complicado, pero me gusta mucho porque aquí vemos de dónde están los JAKs, los receptores JAKs, reclutando a los STATs y las funciones celulares que estos bloquean. O sea, si bloqueamos el paso de estas citoquinas, aquí pueden haber repercusiones sobre la proliferación y homeostasis. Aquí bloqueando a la interleuquina 6, pues afectamos la diferenciación
de la célula T y de la inflamación, este otro receptor, que también es JAK2, bloquea el estimulador de la médula ósea y la eritropoyetina, y entonces se afecta la eritropoiesis, la mielopoiesis y la producción de plaquetas. De aquí que a veces vemos esos resultados, efectos adversos secundarios en estos medicamentos, como es la reducción de los glóbulos blancos, las plaquetas, anemias en algunas instancias. Y tenemos los receptores de citoquina tipo 2, donde vemos también que hay la defensa antiviral se puede alterar. Entra aquí el polímero a la célula y se produce la transcripción. Finalmente, se está hablando sobre la manipulación genética, tratamientos genéticos. Aquí tenemos genes involucrados en diferentes mecanismos inflamatorios en la artritis reumatoide. No me voy a detener mucho en esta, pero solo es para mencionárselos. Aquí están las nuevas terapias aprobadas por la FDA, que son genéticas, más que todo en el área de oncología. ¿Y cómo se hace estas manipulaciones genéticas? Pues se inyectan virus que son vectores y estos contienen RNA mensajero y van a afectar la célula target para así producir un efecto en la disminución de lo que queremos bloquear. Estos genes asociados con eventos de la artritis reumatoide y con la terapia con los DMARDs son los involucrados, son potenciales targets en el tratamiento genético. Finalmente, quiero darles las gracias por la invitación a este maravilloso congreso. Quiero darles las gracias y saludos a mis maestros reumatólogos allá en El Salvador y todos mis colegas, y también al público en general por haberme aguantado estos 30 minutos o más, creo que me pasé. Y las preguntas las dejaremos para el final. Muchas gracias.